Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Estamos en nuestro curso de Leyes de Teshuvá, que ya llevamos con esta la octava clase de este curso, y nos encontramos ya explorando y estudiando el libro de Yoná. Me gustaría que hiciéramos un breve como socialización. ¿Qué les ha parecido el curso? ¿Han tenido dudas? La clase pasada terminamos el capítulo número 1 de mucha reflexión. Hemos venido decodificando el libro de Yoná con el objetivo de comprender realmente lo que expresa este libro, que realmente es muy corto, es de 4 capítulos, pero que nos hemos ya llevado aquí bastantes clases estudiándolo versículo por versículo para poder comprender el significado oculto. Recordamos que este curso lo estamos basando en el libro de Yoná, La travesía de tu alma, del rabino Amram Anigdal. Lo recomendamos completamente este libro. Y esta es la parte de la introducción. Recordamos que el curso de leyes de Teshuvá vamos a hablar de lo que es literalmente las leyes de retorno del Rambam, que vienen en el libro de el Sefer Hamadá, en su Mishneh Torah. Pero antes de comenzar directamente a las leyes, hemos hablado sobre el concepto de la teshuva, el concepto de retorno, qué es el arrepentimiento, cuál es la diferencia entre la palabra retornar y arrepentirse. Y ahora estamos abordando un poquito más con el libro de Yoná, que es el libro por excelencia que habla sobre el arrepentimiento y el retorno, no solamente de este tema, sino también de una nación que no era judía, que era una nación de las naciones, una nación de gentiles, y que después de la profecía que Yoná lleva a el pueblo de Nínive, retornan su camino y regresan al sendero del camino del Creador. Estamos analizando desde el aspecto, digamos que hasta cierto punto místico, con algunos comentarios de diferentes fuentes, pero todo basado del libro de el rabino Amram, ¿de acuerdo? Amram Anittar. Hoy vamos a empezar el capítulo número 2. Ya estamos pasando este segundo capítulo. En el capítulo número 1 hicimos como un recuento un poco sobre lo que es la travesía del alma cuando está en este mundo, su objetivo. Hicimos algunas decodificaciones, trajimos algunos conceptos que significaban cosas distintas a lo que de manera literal decía. Hicimos primero el ejercicio de leerlo de manera literal y después comenzamos a leerlo ya con esta decodificación, con el objetivo de brindar una mayor significación, una mayor profundidad al texto. Hoy vamos a abordar el capítulo número 2, en donde hablamos de qué pasa con el alma después de la muerte. El capítulo 1 fue qué pasa, qué es el alma en este mundo, la travesía del alma en este mundo, en esta vida, cómo se hace esta símil del alma y el cuerpo con respecto a las palabras, algunos códigos que vienen en el libro, como la palabra, el nombre de Yoná, el barco, que es el cuerpo, Yoná, que es el alma, y el propósito del alma en este mundo, y qué pasa cuando el alma se desprende del cuerpo y bueno, el cuerpo fallece literalmente, que es lo que pasó en el último capítulo, en el último versículo, que aventaron el alma, digo que aventaron el cuerpo de Yoná, aventaron a Yoná al mar, y hace referencia a que el alma, bueno, pues se desprende del cuerpo. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 2, iniciando esto que es lo que sigue después del alma, después de que se desprende del cuerpo. Y empezando con esto, decimos así. El capítulo número 2, en su versículo 1, dice: Dios había dispuesto un pez muy grande para que tragase a Yoná, y Yoná estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Esto evidentemente nos hace referencia casi que de manera inmediata a la película de Pinocho. Todos dijeron, o sea, ¿qué es lo de Pinocho? Era Gepetto, o sea que sí es cierto, es una ballena, es Moby Dick. ¿Quién? Tenemos demasiadas referencias literarias para poder asimilar o poder comparar este fragmento del versículo con otros tipos de textos, otros tipos de literatura que existen en el mundo que hacen referencia a que una persona se la tragó un pez, ¿no? Pero entonces, ¿esto es de manera literal? ¿O qué es lo que nos quiere decir el texto respecto a este versículo?
¿Qué es lo que realmente quiere decir? El libro dice así, comienza explicándonos que el versículo en realidad nos dice que tan pronto Yoná fue arrojado al mar, es decir, que tan pronto los marineros se dieron cuenta de que el problema era Yoná, y este fue arrojado al mar, que ya explicamos en la clase anterior que los marineros representan los miembros del cuerpo y que el alma sea arrojada al mar, es decir, que Jonás sea arrojado al mar representa justamente la muerte del cuerpo en esa vida. Ahora, ¿qué pasa después de eso, no? Jonás fue arrojado al mar y un pez enorme lo devoró. El término pez, el término pez hace referencia al gran juicio, una palabra en hebreo que se llama din gadol. Din Gadol. Lo voy a poner en el chat general. Ahora sí me voy a asegurar que sea el chat general. Es Din Gadol. Gadol. El gran juicio. Y la palabra, ¿por qué viene la palabra Din Gadol a referencia con el pez? Bueno, pues porque la palabra Din Gadol hace referencia a las iniciales en hebreo que forman la palabra pez. En hebreo la palabra pez es dag. Dag. D-A-G. Dag, que pondría siendo el acróstico de la palabra Din Ha Gadol, el gran juicio. Esto significa entonces que Yoná ahora se encuentra en las entrañas del gran juicio, y ahí permanecerá durante 3 días, como lo indican los siguientes versículos, los siguientes comentarios. El Gaón de Vilna explica al respecto de esto que después de fallecer la persona, tarda 3 días en admitir y asimilar que todo terminó. Es decir, que el desprendimiento del alma del cuerpo no es algo que suceda de manera inmediata, sino que existe un tiempo, una progresión, un paso a paso para que el alma se desprenda completamente del cuerpo. Y el Gaón de Vilna explica que después de que fallece la persona, tarda 3 días en admitir y asimilar que todo esto terminó, que la vida física ha terminado. Debido a esto, los sabios del pueblo judío destinaron que los primeros 3 días después del fallecimiento de un ser querido o de un familiar, para poder llorar, sean días de duelo, para poder sentir la partida, ¿no? Concluyendo con 7 días para poder guardar el luto, ¿no? Es más o menos la semana que el pueblo judío guarda el luto para el fallecimiento de una persona. Es por eso que entonces, cuando nosotros hablamos, ya aquí cobra una significación totalmente distinta, que cuando el versículo habla de que el pez traga a Yoná, no está hablando de literalmente de que come a una persona, sino lo que está hablando es de que el alma empieza un proceso de juicio, empieza un proceso en el cual se encuentra en una zona como oscura, por decirlo así, en un proceso de desprendimiento. Tarda estos 3 días para poder asimilar el desprendimiento de que la vida física ha pasado y que ahora va a un siguiente nivel. Y luego el versículo número 2 dice, desde el vientre del pez, Joná dirigió su palabra, su plegaria a Dios diciendo, vuelvo a repetir, desde el vientre del pez, Joná dirigió su plegaria a Hashem diciendo, ¿qué quiere decir esto? Que durante este terrible periodo el alma ruega a Dios por una nueva oportunidad. La pregunta es, ¿qué podría argumentar el alma para volver a merecer la confianza divina? ¿Qué podríamos nosotros argumentar para poder volver a pedir una segunda oportunidad? ¿Será que podemos decir es que no sabía? ¿Es que se me olvidó? Como dijera el chavo, se me chispoteó y quiero que me den otra oportunidad para volver a intentarlo de nuevo. ¿Qué podría argumentar el alma para poder tener esta segunda oportunidad? ¿Por qué Dios permitiría al alma regresar nuevamente al cuerpo, esperando que ahora sí todo fuera diferente? Está más que comprobado, perdón, que no reaccionaba a las señales y avisos que se recibía para regresar al buen camino del alma. Y esto pasa y es muy común cuando nosotros tenemos una vida
en la cual desprendemos totalmente nuestra conciencia de este origen divino y lo dedicamos únicamente al desarrollo de lo material. Y no con esto estoy hablando de únicamente al vicio o a los goces o al exceso de la carne, sino simplemente una persona que no cobró conciencia de que tenía un propósito espiritual en este mundo y que dedicó toda su existencia a la vida en un plano físico, sin trascendencia espiritual, ¿no? No únicamente aquella persona que, digamos, que vivió en los excesos, que fue alcohólico, que fue drogadicto, que fue mujeriego, que fue avaro, que fue injusto, no, simplemente esta persona a la cual no cobró conciencia de su doble naturaleza, de una naturaleza espiritual. Un buen argumento tal vez podría ser que al final de sus días comenzó a comportarse de acuerdo a lo que Dios dispuso en su vida, ¿no? De acuerdo a lo que Dios esperaba de él, que regularmente pasa. Cuando la persona se encuentra ya en un acabose, que está pasando a lo mejor por una enfermedad terminal y empieza a reflexionar sobre su vida, empieza a querer como a rectificar, arrepentirse de todos aquellos días, horas, minutos que dejó pasar y que no aprovechó apropiadamente y que ahora trata de hacer algo con el poco tiempo que le queda. Sin embargo, de esta forma podría solicitar alguna segunda oportunidad con el argumento de decir, Dios, estoy consciente de que te fallé, estoy consciente de que fallé en cumplir mi misión. De hecho, intenté en todo momento huir del propósito para el que fui enviado. Sin embargo, te demostraré, te voy a demostrar que estaba en mis manos conseguirlo. Mi problema fue que desperté y lo comprendí pues demasiado tarde. Pero si me das una segunda oportunidad, yo te ruego y te prometo que me esforzaré, pues al final encontraré el camino para poder intentarlo de nuevo. El libro dice así, anteriormente mencionamos los intentos de la tripulación para salvar sus vidas durante la tempestad, arrojando objetos del barco, buscando aligerar el peso del navío y remando en dirección a tierra firme, sin realmente lograr nada. Es importante aclarar también que Jonah tomó parte en los utensilios anteriores, en los intentos, perdón, anteriores, para salvar el navío y asimismo, de igual forma, arrojar aquellas partes que eran inservibles o que podían aligerar la carga. Es decir, que de alguna manera la misma alma cobra conciencia de que esto fue un error y que de ahora debe de reivindicar y debe de desprenderse de aquello que lo está obstaculizando para poder cobrar o recuperar la misión de su alma en este mundo, ¿no? Sin embargo, muchas veces pues ya no es a tiempo, ya no da tiempo para poder hacerlo, para poder rectificar y cumplir con la misión. De igual forma, arrojar objetos del barco se refiere a la sedacá, es decir, a estos actos de justicia, a estos actos de misericordia que la persona puede ejecutar en vida, mientras que remar en dirección a tierra firme hace referencia a la teshuvá, es decir, al arrepentimiento, el intento de regresar al camino, el intento de regresar de nuevo al sendero que debían de haber, que lo lleve a tierra firme para volver a empezar. Sin embargo, bueno, pues como ya lo sabemos, nada de ello surgió efecto y pues al finalmente la única solución fue que el alma descendiera de nuevo a, o más bien ascendiera de nuevo a los mundos superiores y que se desprendiera del cuerpo. Por lo tanto, dice el libro, podemos concluir que después de todo, los intentos tardíos por regresar al buen camino sirvieron de algo, merecer una segunda oportunidad. Como dice el refrán, más vale tarde que nunca, ¿no? Más vale tarde que nunca, darnos cuenta. Esto podría ayudar a calmar la preocupación de mucha gente, tal vez, ¿no? Ya que después de rezar e implorar por el bienestar del ser querido que finalmente fallece, piensan, ¿qué será de esos esfuerzos en vanos? Ya que sus rezos, pues, no lograron su cometido. ¿Cuántas veces no hemos pensado, a lo mejor no en nuestra muerte, sino experimentamos la muerte de otra persona, de otro ser querido y decimos, bueno, esta persona se fue totalmente alejada de Dios, se fue totalmente alejada de este pensamiento, de esta conciencia de su espiritualidad y ahora, bueno, pues está en un mundo en el cual ya no puede rectificar, ya no puede reparar, ¿qué puedo hacer yo por él? Elevar plegaria,
desmoronar a su alma, hacerse de acá, tal vez para poder elevar su alma, pero en realidad la mayor acción y la mayor sedacá que pudo haber hecho fue la misma persona en vida. Y esto evidentemente genera pues mucha duda, ¿no? ¿Qué es lo que va a poder pasar, ¿no? Sin embargo, ahora sabemos que esos rezos de desvelo y plegarias sí servirán en un futuro para otros objetivos. Retomo el texto y dice entonces, el capítulo 2, versículo 2 dice, desde el vientre del pez Joná dirigió su plegaria a Dios diciendo, el versículo 3 dice, clamé a Dios en mi angustia y él me oyó. Desde el seno del Sebol clamé y tú escuchaste mi voz. Pero, continúa hasta el versículo 10, yo te ofreceré sacrificios acompañados de alabanzas, te cumpliré mis votos, de Dios es la salvación. La lectura de estos versículos nos deja ver claramente cómo el alma ruega a Dios para que acepte este retorno, para que acepte esta teshuvá. En realidad, la teshuvá siempre es aceptada por Dios. No hay un momento en el que uno diga, ya no es aceptada, por lo que ni siquiera hay que pedírselo. Sin embargo, en estos momentos el alma pues ya no tiene el cuerpo para poder hacer acciones que puedan retornar y rectificar aquellas cosas que en vida hizo mal. Además, el decreto divino fue determinante, sellado con sangre. Es por eso que Joná, o sea, el alma, se vio en la necesidad de implorar para que Dios aceptara su teshuvá, su arrepentimiento, al menos para contar con qué, con otra oportunidad. Es decir, que la teshuvá en este caso no sirve para poder corregir lo que en la vida anterior, que ya no se tiene el cuerpo, pueda remediar, sino para poder implorar por una segunda oportunidad que le dé el acceso a reivindicar con nuevas acciones los errores cometidos y acumulados en el pasado o en la vida anterior. Y por eso dice, y rezó Joná a Dios desde las entrañas del pez, o sea, desde el gran juicio, diciendo, Dios recuerda que te he rezado y lo mucho que sufrí con las olas que me golpeaban. Es decir, habíamos hablado anteriormente que las olas eran los problemas, los pequeños y grandes problemas que nuestro barco, nuestro cuerpo, le embisten durante nuestra vida para poder sortear las subidas y bajadas. Estaba consciente, dice también, de que que me ibas a expulsar de delante de ti. Sin embargo, procuré apegarme a tu presencia. Recuerda que juré antes de morir que que si me salvas de la muerte, cambiaré mi actitud. Cierto es que no lo conseguí. Sin embargo, si me permites una segunda oportunidad, cumpliré mi palabra. Esto es como el soliloquio que puede dar el alma ante Akadosh Baruj Hu para poder clamar por una segunda oportunidad, para poder realmente tener esta segunda acceso a una segunda oportunidad y poder remediar los errores que se hicieron. El alma en ese momento implora a Dios para recibir una nueva oportunidad por el mérito de su proceder, perdón, poco antes de fallecer en su última misión. Intentó hacer teshuvá y recapacitar. No lo consiguió y no logró conseguir continuar con su vida, ya que, pues para eso ya estaba sellado con sangre el decreto de esa vida. Sin embargo, en mérito a su actitud, merece intentarlo de nuevo. Y es por eso que el versículo 11 del capítulo 2 dice, y ordenó a Kadosh Baruj Hu al pez que expulsase a Joná en la tierra. Fíjense nada más cómo es este proceso. No es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana, sino que el alma, ya lo hemos hablado incluso en el principio número 12, en el principio número 13, perdón, cuando hablamos sobre la resurrección de los muertos y las etapas que tiene el alma del encuentro y el desencuentro con el cuerpo. Hablamos que el alma baja al cuerpo para poder vivir este mundo físico, cuando muere se vuelve a desprender del cuerpo y pasa
por este proceso de juicio. No sé si recuerdan que en algún momento hablamos en el curso anterior sobre lo que era el Gehinnom. Es decir, esta parte en la que el alma debe de pasar por un proceso de purificación, de rectificación de las acciones que cometió para poder sopesar si al final del día sus méritos alcanzan para poder volver a bajar a la tierra y poder hacer otro esfuerzo para poder completar la tarea en este mundo. Este proceso que está detallando aquí es justamente este proceso que pasa el alma antes de poder volver a bajar a un nuevo cuerpo, a tener una nueva experiencia, a tener una nueva misión en este mundo. Este proceso de purificación. Recordamos siempre que el Gehinnom no es como el infierno que plantean otros sistemas religiosos en donde hay sufrimientos físicos, en donde hablan del crujir y el chillar de dientes y los dolores constantes, sino hace referencia más bien al distanciamiento del alma delante a la presencia divina. Es decir, qué tan alejada se encuentra el alma de la presencia divina y qué tan próxima se encuentra el alma de esta presencia divina. Y que esto lo determinan justamente las acciones, los méritos de la persona y su trascendencia para el alma. Es por eso que pasa este proceso. Es por eso que primero tiene que pasar por este trance para poder pasar por este juicio y evaluar si el alma tiene oportunidad o no para poder volver a bajar. Aquí en el texto, Dios ordena al pez que lo expulse de nuevo a la tierra. El pez expulsa a Yoná por orden de Dios, aludiendo a qué? Pues a la reencarnación, evidentemente. Aludiendo a que el alma vuelve a bajar este cuerpo. Y Dios le da de nuevo al alma la misma misión que le fue encomendada anteriormente en este texto. Levántate y dirígete a Nínive. De nuevo, el alma vuelve a tener oportunidad. ¿Para qué? Pues para poder volver a cumplir con la tarea que no pudo cumplir en la vida anterior. Si el alma hubiera hecho una teshuvá completa antes de morir, ameritaría la vida en el mundo venidero. No obstante, en el caso de Yoná, solo demostró estar arrepentido y con buenas acciones antes de haber sido arrojado al océano, que deseaba tener una segunda oportunidad. Es por eso que mereció una segunda oportunidad. ¿Para qué? Para poder demostrar si sus buenas intenciones eran legítimas y poder cumplir con la misión de la vida con la misión del alma, perdón, en esta vida. La vida se compara, dice el texto, como a una escuela en la que constantemente nos hacen exámenes y nosotros, que somos como los alumnos en el salón de clases, debemos de acreditar y obtener buenas calificaciones. No obstante, el director de esta escuela, es decir, Dios, es muy bondadoso, ya que en lugar de reprobarnos, siempre nos permite presentar exámenes extraordinarios. ¿Qué tal cuando íbamos en la prepa que se nos atoraba y decías, no, pues lo hago en extraordinario, ya, me lo voy a rifar en el extraordinario? ¿Cuántos no dijimos, es que el maestro me cae bien gordo y la verdad no quiero, prefiero mejor llevármelo extraordinario, me lo aviento en extra, ¿no? Creyendo que teníamos esa oportunidad. Pero cuando te decían, no, para esta materia no hay extraordinario, o esta solamente se va a evaluar con un trabajo final, entonces de, que pues ibas obviamente al director, a la dirección, al cuerpo estudiantil, a apelar y decir, oye, dame oportunidad, no seas mala onda, fíjate que tengo el problema con este profe, su materia es medio pesada, es medio especial, intercede por mí. Y allí va el consejo estudiantil, allí va el consejo técnico, allí va el representante de maestros a ver el tema y ver qué se podía hacer por tu caso, ¿no? Es algo similar. Yo en la universidad lo llegué a pasar, debo de admitirlo, en algunas materias me llegó a pasar esto. Entonces, bueno, Dios en este caso, siendo el director de la escuela, es bastante benévolo y permite librar estos en extraordinarios. Obviamente el examen extraordinario, pues será de la misma materia que la que reprobaste. No te va a poner un examen extraordinario de matemáticas para otra materia, sino que va a seguir siendo del mismo tema, pero obviamente que el examen pues no va a ser nada fácil. Es decir, si vas a tener otra oportunidad, pero va a ser sobre lo mismo que no lograste pasar. Una. Y dos, no va a estar tan fácil como la primera vez. En esta ocasión, pues vas a tener que esforzarte más. ¿Por qué?
Quien haya hecho un examen extraordinario, claro que se da cuenta de que pues tiene que estudiarle el doble porque viene de todo en una sola evaluación y no por trimestres, que regularmente se hace la evaluación y ya vas viendo temas y vas avanzando. Ahora te lo vas a tener que chutar todo en un solo examen. Entonces, acá dos Baruj dice, obviamente el examen extraordinario será de la misma materia en la que reprobaste el año escolar. La vida es así. Al fallar ciertos exámenes, se nos da la oportunidad de presentar extraordinarios en la siguiente reencarnación. Este examen tendrá cierto parecido con el fallado, pero lo más probable es que tenga un grado mayor de ¿qué? De dificultad. Este capítulo 2 habla justamente de este proceso de reencarnar, en el proceso necesario de poder tener la oportunidad. Primero tienes que clamar, primero tienes que saber que tus acciones te van a llevar a un punto en el cual ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y que vas a llegar a un punto en el que de plano te vas a tener que poner a hacer una introspección y a clamar y a pedir ayuda. El alma llega a ese punto en el juicio en el cual muestran todas las evidencias y vas a ser evaluado si tus acciones realmente son meritorias para poder presentar o tener una nueva oportunidad. Pero vas a estar en un periodo de prueba, digámoslo así, vas a estar en un periodo de evaluación. Por lo tanto, las reencarnaciones no son como algunos pueden pensar, que uno fallece y abre los ojos y ya está en el cuerpo de un bebé recién nacido. No es así, sino que pasa un proceso de desprendimiento del alma, de juicio, de rectificación, de limpieza y después de poder volver a bajar a otro cuerpo para poder cumplir de nuevo con esa tarea que quedó pendiente. Este segundo capítulo justamente nos está hablando de esto. No está hablando de Pinocho ni de Gepetto, no está hablando de la ballena Moby Dick y de su lucha contra el pescador. Está hablando del proceso del alma para poder ser juzgada y rectificar con una segunda oportunidad los errores que se presentaron en el vida anterior. Esto es todo el capítulo 2. El capítulo 3 comienza diciendo así: y llegó por segunda vez la palabra a Yoná diciendo, y llegó por segunda vez la palabra a Yoná diciendo, levántate y ve a Nínive, a la ciudad grande, y pregona en ella lo que yo te diré. Y después continúa diciendo, y Yoná se levantó y se dirigió a Nínive como se lo ordenó Dios. Nínive era una ciudad enorme que se transitaba en 3 días. Yoná caminó durante un día en Nínive y clamó en 40 días, Nínive será destruida. Yoná caminó durante un día en Nínive y clamó que en 40 días Nínive será destruida. La gente de Nínive creyó en Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de saco, desde el más grande al más pequeño. Y luego, y vio Dios lo que hicieron, retornando de su mal camino y arrepintiéndose del mal, que les dijo, que haría si no lo hacían. Esto es el capítulo número 3, de manera general. Tiene exactamente 5 versículos. No, 10 versículos, perdón. 10 versículos. Entonces, ya lo leímos de manera superficial. Vamos ahora a analizarlo versículo por versículo. Dice el capítulo 3, versículo 1. Llegó por segunda vez la palabra de Yoná diciendo. Este versículo, dice el libro, alude al diálogo que se da entre Dios y el alma antes de bajar al mundo, en el que le notifica todos los detalles de su nueva vida. Todos los detalles de su nueva vida. ¿Dónde irá? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué deberá cumplir? Etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando el alma se encaja en el nuevo cuerpo material, es bloqueada por el cuerpo y la persona anda en la vida
confusa sobre su misión y por qué viajó de nuevo a Nínive. De tal forma que solamente cuando logre bajar la intensidad del materialismo y lo mundano, alejándose de lo prohibido e incrementando su nivel de espiritualidad, le dará al alma la posibilidad de que de expresarse. Solo entonces la persona logrará intuir, no saber, sino intuir, desarrollando su sentido espiritual o esto que se le llama coloquialmente como el sexto sentido, que proviene de la sensibilidad del alma, haciendo una introspección para saber hacia dónde dirigirse y qué hacer. Como dijo el rey David Amelech, Benafish Yadat Meod, mi alma sabe mucho. Teilim, capítulo 139, versículo 14. ¿Qué es lo que nos dice entonces aquí el libro? Que la historia se vuelve a repetir. Vas a volver a bajar a este mundo y vas a bajar sabiendo en un inicio cómo será toda tu vida. Y esto nos lleva a hacernos varias preguntas, muchas preguntas, que algunas nos parecerán difíciles de asimilar e incluso de hasta aceptar, porque podríamos ahí empezar a decir. Entonces, si el alma baja al mundo conociendo todos los detalles de su vida, ¿cómo es posible que el alma elija bajar a un mundo en donde sus padres lo van a golpear o lo van a violar o lo van a abandonar? ¿Cómo es posible que el alma elija llegar a un mundo en donde va a vivir en miseria, va a sufrir una enfermedad terminal a muy temprana edad, o va a tener una muerte eh, inhóspita, o todas aquellas almas que bajan a este mundo para convertirse en asesinos seriales, en personas que dañan a la humanidad de manera social? ¿Cómo es posible que esto pase? O sea, esto me estás diciendo, Israel, que ya lo sabe el alma desde un principio. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que Dios lo permita? Que entonces Dios ya lo sabe que esto va a suceder y aún así el alma baja. Y ahí es cuando empieza esta dicotomía entre lo bueno y lo malo, entre el cielo y la tierra, y entre si Dios existe no hubiera guerras, y si Dios existe no hubiera hambre, y si Dios existe no hubiera niños siendo ultrajados, violados, mujeres asesinadas, y todos estos males que podemos observar en el mundo. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Más que el por qué, porque siempre hemos explicado en este curso y en el curso anterior que el por qué es justificativo, es el para qué. El para qué. Cuando llegamos a este punto, entonces, nuestra visión de la vida tiene que ser distinta. Tendremos que analizar de una manera totalmente distinta los fenómenos que acontecen a nuestro alrededor y a nuestro prójimo. Porque entonces, ¿cómo podemos juzgar si lo que le está sucediendo es justo o injusto? ¿Es apropiado o es inapropiado? ¿Es bueno o malo? ¿Se lo merece o no se lo merece? Cuando en realidad, de inicio, todo forma parte de un plan más grande. Todo, absolutamente todo, tiene un origen desde los cielos. Ahí es cuando uno debe de entrar a una reflexión y no juzgar a la ligera con respecto a los acontecimientos que pasan en la vida. Para esto hay muchas historias que podemos contar. Hay una en particular que yo recuerdo, que en algún shiur lo escuché, sobre la reencarnación, y fue algo crudo, pero lo voy a contar así. Una mujer judía estaba a punto de entrar a Shabbat,
pero estaba en su época de limpieza ritual. Para poder entrar al Shabbat, primero tenía que pasar por su proceso de limpieza ritual para poder entrar a Shabbat de manera limpia. Pero ella tenía un marido que no era practicante y no le ponía, era un judío pero no practicante, y no le ponía mucho respeto a las celebraciones y a las festividades judías. Sin embargo, ella era una mujer devota y oraba y quería estar siempre cumpliendo sus preceptos y agradando al Creador. Y uno de ellos era el que tenía que entrar a Nidá, tenía que entrar a su proceso de limpieza ritual antes de entrar a Shabbat. Pero por preparar la cena de Shabbat, por preparar todo lo que tenía que hacer, se le hizo tarde y cuando llegó a la mikve pública para poder hacer su proceso de limpieza, la persona encargada de la mikve tenía un compromiso y tenía que cerrar la mikve para poder llegar a tiempo a su compromiso, que me parecía que era una boda. Y la persona llegó 5 minutos o 10 minutos antes de que cerraran la mikve y esta ya la había cerrado. Le dijo, discúlpame, no me puedo regresar para poder abrirte porque yo ya tengo que llegar a un compromiso y me tengo que retirar. Si le hubieras dado prioridad a tu limpieza, a tu servicio, hubieras venido con tiempo y lo hubieras hecho. Además, no te vas a tardar 5 minutos en hacer esto, de mínimo requieres unos 25 a 45 minutos y yo ya no tengo tiempo para poder ayudar. Así que me voy a retirar y la persona se retiró. Entonces la mujer le rogó, le imploró que por favor pudiera tener este servicio, este acto de gesed, de bondad con ella, para no poder entrar, ella no podía entrar a Shabbat así. Entonces, la mujer se negó y al final del día no pudo hacer su limpieza. La mujer regresó conquistada a su casa y ese día también su marido la tomó por la fuerza y engendraron un hijo, ¿no? Pasado el tiempo, ese hijo engendrado creció, tuvo un comportamiento negativo, tuvo un comportamiento igual que el padre, alejado del cumplimiento de los mitzvot, y se fue desviando hasta el punto en el que se convirtió en un delincuente. Pasados los años, los delincuentes asesinaron a una persona en la calle. Esa persona resultó ser el hijo de la señora que años atrás le había negado el acceso a la mikve a la persona para poder hacer su limpieza ritual. Todos estos acontecimientos, si los vemos de manera aislada, podemos decir que son actos de injusticia. Cualquiera podría decir qué mala de la persona que no le quiso abrir el servicio de la mikve para poder hacer su proceso de nidá, de limpieza, pero igual la persona tenía su propio compromiso y ella actuó conforme a sus intereses. Y el otro hecho aislado es de que pues, la otra persona asesinó literalmente hubo un asesinato y también eso es algo. Pero viéndolo de manera global, todo está conectado de alguna manera para poder rectificar. Una acción, una pequeña acción engendró un mal que se fue reproduciendo con el tiempo hasta el punto que llegó a otra muerte o a otro asesinato, a una muerte o a un asesinato. Todas estas se llaman reparaciones, rectificaciones. Son la forma, es un ejemplo en que el Eterno obra para poder hacer una rectificación en la vida de una persona, una reparación en la vida de una persona, por acciones que tomamos o decisiones que tenemos para poder, que decidimos y que, bueno, que nos traen consecuencias de manera directa o indirecta. Que parecería que son hechos aislados, que están desconectados, pero en realidad desde la vista cósmica de la creación, nada se encuentra desvinculado. Esto lo traigo como un ejemplo para poder hacer mención sobre lo que es este proceso de elección. Del alma baja a este mundo con un propósito. Por lo tanto, no podemos juzgar las cosas en términos de bueno y malo. Cuando observamos las cosas en el mundo, ya las tenemos que observar en un nivel distinto.
Esto lo hemos venido estudiando, lo estudiamos en primera instancia en el principio número 5 cuando hablamos sobre la plegaria, cuando hablamos sobre la plegaria y que todo dirigía a Dios, y lo retomamos en el principio número 10 y número 11 cuando hablamos de los principios de recompensa y sanción. Cuando comprendimos que estos procesos también tienen que ver con las acciones de las personas. Pero ahora vemos de una manera trascendental que todo viene dirigido desde el cielo, desde el momento en que un alma es concebida para poder, ¿qué? Para poder cumplir con un propósito. Esto no quiere decir que vamos a ir por la vida adivinando el propósito de tu vida y de los demás y que por qué y por eso. No, no vamos a hacer eso. Simplemente es una forma de que tenemos que poner atención para poder decir o para antes de poder emitir un juicio sobre algo bueno y algo malo. Porque al final del día todo viene siendo providencia divina y de verdad que ahí uno entiende que todo está hecho con un propósito más elevado de lo que en realidad uno puede comprender. Por eso este versículo alude y dice el diálogo entre Dios y el alma, que antes de bajar al mundo, Él le notifica los detalles de su nueva vida. Es decir, que el alma baja a este mundo totalmente consciente o con la información de lo que debe hacer y de todo lo que va a vivir, pero es bloqueada en el momento en el que el alma entra al cuerpo. Sin embargo, si nosotros desarrolláramos esta conciencia espiritual, podríamos de alguna manera intuir, apegarnos a la voluntad divina y a esa misión en el mundo, a esa misión a la cual hemos bajado. Por eso es importante que tengamos este sentido espiritual desarrollado, ¿no? Esta conciencia de lo espiritual y del objetivo de la proximidad al Creador. Se dan cuenta, hemos venido estudiando en las clases anteriores del curso de los 13 principios de fe, lo que es la espiritualidad, lo que es el monoteísmo, lo que es el apego a Dios, para poder encontrar realmente el balance de lo que es importante y no desviarnos y deslumbrarnos por las cosas materiales. Entonces, este balance nos va a ayudar ahorita justamente a, ¿qué? A ser más sensibles para poder ver las cosas desde una óptica distinta y poder entonces así actuar con base a los objetivos, no de los intereses materiales, sino del objetivo más trascendental que es el del alma en este mundo, la misión del alma en el cuerpo. Porque así como lo dice el libro, el alma está notificada de todos los detalles de su vida, dónde irá, por cuánto tiempo y qué deberá de cumplir. Sin embargo, cuando el alma entra al cuerpo, a este mundo material, se bloquea y es por eso que vive confusa sobre la misión que debe de llevar a cabo en Nínive. ¿Qué es Nínive? Bueno, pues la misión de su alma en este mundo. Hasta aquí es el primer análisis del comentario del versículo 3, del capítulo 3, versículo 1. Vamos a dejar la clase hasta ahí y vamos a continuar analizando los demás versículos en las próximas clases de este capítulo 3 para ir profundizando en cada uno de los aspectos que se tiene con respecto a esta lectura. Sin embargo, voy a dejar estos 6 minutos que quedan de clase para alguna intervención. Si quieren hacer alguna pregunta, consulta o comentario, quedo a sus órdenes. Adelante, estimado Liz y Christopher. Adelante. Perdón, no escuché muy bien el por qué el alma decide bajar a la tierra y sabiendo que va a sufrir o va a tener una enfermedad o algo así. Ok, el alma vuelve y pide volver a bajar para poder cumplir con la tarea que no pudo cumplir en su vida anterior. ¿Por qué? En la medida en la que esta tarea no sea completada, su proximidad con el Creador se encuentra reducida, se encuentra distante. Más bien no se encuentra reducida, se encuentra acrecentada, se encuentra distante. Por lo tanto, para poder rectificar y poder tener esta proximidad, requiere de hacer reacciones, pero para poder hacer acciones tiene que bajar de nuevo un cuerpo. Ahora, Dios le da los detalles de su vida, porque todos los detalles que va a pasar, todos los pormenores que va a sufrir, van a servirle y lo van a conducir para ese objetivo. Por eso es que Dios le anoticia, le notifica de todo lo que va a vivir con el objetivo de que sean herramientas para cumplir con el objetivo.
no para torturarla, no para hacerla sentir mal, no para sacrificarla, no para lastimarla, no para castigarla, sino para que pueda cumplir con ese objetivo. Por eso es importante que tengamos desarrollado el sexto sentido, o este sentido espiritual que nos permita identificar las cosas no del por qué, sino el para qué. ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de ello? Porque siempre nos atoramos en el por qué, por qué, por qué, por qué a mí Dios, por qué no a otro, por qué yo, por qué no la vecina, por qué no al vecino, por qué solo yo, por qué solo a mí. En realidad hay que ver para qué me está pasando esto, porque es providencia divina, lo recibo como una acción de Dios con un objetivo en específico, pero tengo que saber para qué. No solamente tengo que aceptar que viene de Dios, sino tengo que saber para qué viene de Dios, qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que quiere que yo haga respecto a esta circunstancia, ¿no? Por algo está sucediéndome y yo debo de aprender y actuar sobre el tema. ¿Por qué? Porque mi alma justamente bajó al mundo con el objetivo de cumplir esta misión, ya conociendo todos los pormenores que iba a tener. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Gracias. Claro que sí, estimados. Adelante, estimada Magali. Entonces ahí podemos comparar que cuando Jonás cae al agua, lo tiran al agua, que entonces como representando allí en ese momento que él muere, entonces en la súplica que él suplica regresar, entonces allí es cuando podemos comparar que es como si fuera eso que tenemos que reparar en la reencarnación, comparándolo con el acto de Jonás que él suplicó y volvió entonces a hacerle esa reparación al pueblo de Nínive, para que puedan ser entonces ellos ser salvados, ¿verdad? Y habiendo el pueblo, haberse arrepentido, haber hecho silicio, haber hecho todas las cosas que hicieron, entonces todo eso fue agradable a Dios, entonces hoy pudieron ser entonces recompensados o salvados, ¿verdad? O Lo que, perdonados más. lo que vemos aquí ahorita, Como la hasta comparación, lo que quiero ver, poderlo entender como que es una comparación, la acción de la oración de Jonás y la súplica a cuando el alma entonces, aún sabiendo sus consecuencias, decide retornar ¿cómo le digo? Al cuerpo, ¿verdad? O al sí, mundo. es correcto. Aquí es que el alma, cuando se desprende del cuerpo, se da cuenta de que pues la regó y que no cumplió con su objetivo en la vida, ¿no? Y por eso clama de nuevamente al Creador para que pueda cumplir con ese objetivo. ¿Por qué? Porque su distancia con el Creador no le permite sentir esa proximidad, estar en unidad, en unición con el Creador, en unión, no unición, unión. Eso fue lo que hizo entonces Jonás. Eso es lo que hizo Jonás, o sea, decir, necesito volver Más a tiempo. bajar, Ujú. ajá, para poder cumplir con esta misión y poder realmente tener esa proximidad con el Creador. Por eso es que a Kadosh Baruj Hu no le dijo, bueno, ahora vas a ir a te voy a dar chance, pero ahora vas a ir a otra tierra. No, le dijo, vas a seguir con lo mismo. En lo mismo que quedaste pendiente, vas a ir a hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo lleva directamente de nuevo a cumplir la misma misión, a cumplir lo que quedó pendiente, con la intención de que se rectifique lo que quedó pendiente, ese aspecto de su vida, ¿de acuerdo? Ese aspecto de su alma. Y es por eso que ahora el alma está noticiada de todo lo que debe de hacer y debe de cumplirlo o debería de manera ideal cumplirlo para poder lograr ese objetivo. ¿De acuerdo? La tarea no se nos cambia, va a seguir siendo la misma. Es como una vez a mí me llegó un pensamiento, sí, un pensamiento en el cual se me revelaba, es como lo que yo decía el otro día en la clase de la profecía, el conocimiento otorgado y el conocimiento adquirido. Este para mí fue un conocimiento otorgado porque me vino de afuera, se me llegó así la palabra diciéndome, la lección no se aprende hasta que se aprueba el examen, ¿no? Entonces, yo en ese entonces estaba atoradísimo con un problema que era recurrente en mi persona, que era recurrente conmigo. Yo decía, ¿por qué paso siempre lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pues no es por qué, pues porque es para que Dios te está dando la oportunidad de que hagas la prueba otra vez y la pases. No te la va a quitar hasta que la pases. Entonces, si se te vuelve a presentar, es una oportunidad, no es un problema, sino es una oportunidad para que pases esa prueba, para que lo rectifiques y no te la va a quitar hasta que lo mejores.
hasta que logres pasar la prueba. Por eso es que el examen te lo vuelven a poner y te lo vuelven a poner y te lo vuelven a poner, ¿no? ¿Por qué? Porque requieres de pasar esa evaluación. Y no es porque sea un castigo, es porque, pues si no, ¿cómo te evalúo? ¿Cómo veo que ya atendiste? ¿Cómo veo que ya aprendiste? Hasta que pases la prueba, ¿no? Solamente así. Entonces, cuando me vino ese conocimiento otorgado, dije, claro, por supuesto. O sea, tengo que superarlo de alguna manera. O sea, tengo que hacer un examen de conciencia, a ver qué es lo que estoy haciendo mal, corregirlo y no pedir que me lo quite. Lo voy a seguir teniendo hasta que lo logre transformar, hasta que lo logre cambiar, hasta que lo logre adaptar, asimilar y que haga de eso algo bueno, ¿no? Pues entonces solo podemos comparar también con la vida natural aquí en la tierra, en las situaciones que nos suceden cotidianamente, que a veces nos tropezamos con la misma piedra otra vez, pero ¿por qué me pasa esta cuestión y yo tengo que entonces volver otra vez a pasar la misma situación? Pues entonces sí, mira, eso da hasta tranquilidad. Ajá. Sí, de verdad, Eso da, porque eso da hasta tranquilidad, porque tú dices, porque a veces uno dice, ah, entonces tú te revientas y te enfogonas y tiras y jalas y te pones a pelear y a discutir. Y yo, pues, es que a veces uno es cabezón, es cabecituro y no entiendes que tienes que pasar por la prueba, porque como es, hasta que no pases el examen y lo apruebes, no vas a seguir al próximo nivel, no vas a seguir exacto, al próximo paso. Entonces, por eso exactamente. esto, pues, este nuevo conocimiento entiendo que es liberador porque ahora es un ente de que las cosas que son malas, entre comillas, que nos ocurren, es porque que tenemos que pasar la prueba, tenemos que, para que podamos aprobarlo, aprobar el examen, pues tenemos que tropezarnos nuevamente hasta que aprendamos la lección, pero no es La lección. pidiéndole explicaciones a Dios, sino es para qué. Para que no es No, el por ¿para qué, qué? sino el Es para que, qué. ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender? Así que ese es el cambio de mentalidad que tenemos que tener. Es correcto. De verdad que estamos en un proceso wow, está brutal. Y te Excelente. comento, y sé que estamos tarde, ¿verdad? Pero te comento, no sé si esto, caramba, tenga que ver, ya que has tocado eso, por lo menos a mí, y aquí de testigo tengo a mi esposa. Han pasado cosas que yo digo, esto como que lo soñé, yo pasé como por esto antes y infinidad de cosas que mi esposa sabe que yo digo, caramba, esto va a pasar así, 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 pero ¿por qué? Porque como que yo viví esto antes Ujú. y diantre, es una cosa increíble. Mira, lo más increíble de esto es que yo estoy con mi hijo y yo estoy en casa de una persona y la persona me dice, mira, fulano de tal no viene hoy porque hace una hora que el papá se murió. Eso fue jueves, Ujú. ¿sabes? Acabando de pasar, de pasar eso. Y entonces, pues yo estoy con mi hijo, estoy en el carro, estoy en speaker, llamo a una amiga que lo conoce o sea, que lo conoce de vista porque quien es el amigo soy yo, ella pues básicamente ni lo conoce. Ujú. Y yo le digo, Rose, nada, te estoy llamando que se murió el papá de Rafi. Y yo sabía todo el detalle porque me lo contó el muchacho en el momento allí. Y ella en speaker y estando Patrick al lado, mi hijo, me dice, es que ya pero tú me llamaste la semana pasada para eso. Yo digo, por favor, ¿cómo yo te voy a llamar la semana pasada para eso si eso es hace una hora que murió? Pedro, yo voy a llamar a Jimmy y lo voy a poner en speaker para que tú sepas que yo le dije eso. Llama al esposo y me dice, pero ¿cómo está? Me dice, Jimmy, ¿qué fue lo que Pacheco dijo la semana pasada? Ah, caramba, sí, que se murió el papá de Rafi, que se levantó, que corrió, que desayunó, que en el momento que está desayunando y va a amarrarse los zapatos, le dio un infarto y murió. Padre se quedó, me dijo, papi, a líneas de que yo estoy frío. Era eso, pero yo no se lo había dicho todavía. Digo, Rose, te lo juro que acaba de morir el papá. ¿Cómo yo te voy a decir una cosa esa?
Jimmy me dice, caramba, Pedro, lo que pasa es que Ross tú la llamaste la semana pasada. Bueno, Maggie escribió algo de un libro de eso mismo, porque eso es increíble. Ok, es bastante peculiar eso. Eso es demasiado espantoso, de verdad, porque Mm, yo dije, no puede ser. Y tengo testigo mi hijo, porque mi hijo estaba allí cuando ujú, estábamos en el momento, y yo digo, ¿pero qué es esto? ujú. Un déjà vu, lo que le decimos un déjà vu. Un déjà vu, aunque no es de lo que estamos hablando directamente en este, o no es el ejemplo, porque lo que estamos aquí tratando más bien son como lecciones Ajá. de lo que nos sucede, pero igual Pero existen como estas pero, capacidades o sensibilidades para poder como pero como te detectar. digo, como hemos pasado, como cometes una situación y vuelves a otra vez a volver para poder arreglar o culminar eso, como Ujú, que, digo, no sé, el Eterno te dice, esto va a pasar, tienes que arreglarlo, al esto ujú, para que no cometas el error, vamos a ponerlo, te dio el resultado para, como nosotros decimos, te dio el bate ujú. para que Ok, te copie, para que no lo vuelvas a pasar. pero no vuelvas a pasar. Ok, muy bien, estimado, gracias por compartirnos esta experiencia. Estimada Norma, vi su mano levantada, adelante. Buenas noches. Sí, me parece muy interesante. Me quedé como Ajá. decimos en mi país, jeta abierta con eso de cuando el alma ruega, es cuando, me imagino yo que es cuando está en el juicio y no cumpliste y que se le pasa todo, ¿no? Y, pero se me viene a mí de que pues uno nace donde muere, pero no necesariamente allí es donde uno, a veces, porque a veces yo siempre, yo que me tocó mudarme de país, digo, ¿por qué a veces y encuentro personas y siento que las conozco de años? Ujú, Y digo, ¿por qué? Y siempre me he preguntado eso y ahorita se me vino. Uno nace donde muere, por Jonah nació, ¿verdad? El pez lo botó, pero le tocó caminar, no necesariamente donde uno, o sea, no es necesario, por eso uno migra, porque tiene que, o sea, el alma lo prácticamente Dios pone todo para ujú, que uno cumpla el por lo que ujú. vino, ¿no? Porque pues yo en lo personal me digo, yo nunca me quise venir a vivir acá. A mí me robaron, como dicen, pero ahorita, A mí pero también. sí, y me dejé, como dicen, pero sí, siempre yo me he puesto a pensar eso y ahorita se me vino eso de que, es porque Dios pone el camino, porque vaya, a Jonah le tocó, ok, vas a lo mismo, a Ujú, Nínive, vas ujú, para Nínive, o sea, ¿cuál? No hay de otra. Y otra parte que quizás no la escuché y si la dijo, eh, de que cuando uno viene, el trabajo es más pesado, o sea, es mejor rectificar, aunque uno no sabe cómo, vaya, yo por lo menos, ujú, pues no sé exactamente, ¿no? Como que, ve a Nínive y di tal cosa, no, ¿verdad? Pero a uno hay que como rectificar cada cosa que se puede, o mejor dicho, buscar ser mejor persona cada día, porque uno no sabe en sí, ujú. pienso yo, que es quizá venimos a rectificar muchas cositas, ¿no? Con mucha gente, Claro. porque entonces se me viene a mí esa pregunta de si a Jonah, eh, porque entiendo yo que cuando uno viene, pues el trabajo es más pesado, o sea, Ujú, no es tan fácil el examen, como lo dijo usted. ujú, Eh, pero a Jonah se le ayudó, hasta una planta le hizo crecer a Shem. ujú. Entonces, quizá por los méritos que él tenía de su pues vida anterior, eh, que le ayuden o no sé, me quedo así como que con muchos pensamientos. Lo que es una realidad es de que es difícil de poder determinar si ciertas acciones o circunstancias en tu vida son favorables por méritos de la vida anterior. Puede ser que sí, puede ser que sí, que tengas esa como recompensa, como lo dice Akadosh Baruj Hu, como lo dicen los 13 principios de fe, mejor dicho, cuando hablamos del principio número 13, que la recompensa va a ser completa, siempre no va a quedar nada pendiente. Sin embargo, como usted también bien lo dice, lo difícil es, o lo que hay que tener con claridad es de que nada, absolutamente nada de lo que hicimos en la vida pasada lo vamos a cambiar ya. Ya está hecho, está firmado y sellado con sangre, dice, ¿no? Lo que hay que hacer es no acumular más errores, ¿no?
Entonces, el objetivo en esta vida sería no acumular más errores de los que tienes, cumpliendo la misión que te falta por cumplir, ¿no? Entonces, siempre tener la vista puesta en el desarrollo personal, tratando de ser una mejor persona todos los días, tomar en cuenta o amanecer todos los días pensando que si estás vivo es porque Dios así lo ha querido y es principalmente porque aún tienes algo que hacer aquí, aún todavía tienes algo pendiente que hacer. No ha sido por obra de la casualidad o porque dieron las 6 de la mañana y sonó tu alarma y te despertaste, sino porque a Dios le plació, tomó la decisión de que entre sumas y restas, tus méritos aún alcanzan para que sigas en este mundo y todavía tienes oportunidad de hacer algo. Por lo tanto, es importante no perder esa perspectiva, porque de esa manera es como en realidad podrás tener el desarrollo que necesitas, ¿no? Si crees que tu vida nada más es un devenir en el que es como un río y tú eres una piedra en donde ves tu vida pasar y tú te estancas, en realidad entonces no estás dándole el valor a la vida que tienes. Tienes que fluir con la vida. Y fluir con la vida es ir en este devenir y existir en constante transformación, porque el río no es el mismo río en todas las partes del cauce, ¿no? Constantemente va evolucionando y constantemente tiene que ir cambiando. Y eso en algunos momentos se revolcará, en algunos momentos será agua cristalina, en algún momento será angosto, en otros será más largo, más ancho, pero lo importante es que podamos transcurrir en este devenir de la existencia con la conciencia de que no es únicamente lo que tengo, sino lo que a lo que debo de venir y lo que debo de cumplir con mi vida, ¿no? Lo que realmente va a dictaminar. Uno de los pensamientos que en lo particular a mí me aborda y trato que me acompañen todos los días es qué voy a dejarle a mis hijos, no en términos materiales, sino en términos espirituales. Les comparto que apenas ayer pasó que fuimos a comprar una tela a la tienda Modatela que se llama aquí, o parisina, y en uno de los pasillos de la tienda mi hijo se encuentra 100 pesos y va y me dice, papá, me encontré 100 pesos. Le digo, ¿en dónde te los encontraste? Y me dice, estaban tirados aquí en el pasillo. Le digo, ¿exactamente en dónde? Me dice, no son tuyos, no se te habrán caído a ti. Y yo reviso y veo, no, míos no son. Y reviso y le digo, ¿dónde exactamente? No, pues por aquí, pasamos por acá y no habíamos pasado por ese pasillo. Dije, no son míos, no son de mi esposa. Le digo, ok. Me dice, ¿qué hago? Le digo, lo más apropiado es reportarlo a la gerencia y entregarlos porque si alguien los perdió, los puede reclamar ahorita, ¿no? Si tienes razón, sí. Pues entonces vamos a la caja. Fuimos, los reportamos y la cajera no me los quiso recibir, me dijo, mejor déjeselos a la gerente. Y le habló a la gerente y la gerente fue y me dice, ¿qué pasó? Le digo, mi hijo acaba de encontrar estos 100 pesos tirados en un pasillo, con suerte aparece el propietario y los reclama. Ay, ok. Y le dijo la gerente, te felicito mucho por hacer esta acción, porque muy pocas personas hacen ya y tienen ese nivel de honradez. Te felicito mucho. Esta felicitación le duró a mi hijo el resto del día. Papá, qué bien me sentí haciendo esta buena acción. Papá, qué padre. Oye, es que sí se tenía que hacer eso, ¿verdad? Digo, claro, se tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque en ese lugar es muy probable que aparezca el dueño. No es un lugar, si bien es un lugar público, es un lugar con control de acceso, hay personas que están pasando, con suerte va a aparecer la persona y te lo van a llevar. Tienes razón, eso es lo que debemos decir, sí. Entonces, ¿qué es lo que le pienso dejar a mi hijo? Pues no es cuánto dinero trae en la bolsa, sino cómo se gana el dinero, ¿no? ¿Cómo se lo va a llevar a la bolsa? ¿Cuál es la acción de honradez que debe tener? Eso engendra nuevas personas con nuevos valores, ¿no? Con nuevas visiones de la vida. Entonces, lo que yo quisiera dejar en este mundo, ambiciosamente, es niños monoteístas, hijos monoteístas que comprendan el valor de la honradez, que puedan tener el principio de poder participar en este tipo de acciones y que la repliquen, ¿no? Porque era muy cómodo agarrar y decir, me lo quedo, y ya, ¿no? Pues guárdatelo, hijo, pues ya te lo encontraste. Es la acción que cualquiera en México hubiera hecho. Guárdatelos para saber quién es, guárdatelos y ya lo...
reportémoslo, lo devolvemos y esa es la acción deportiva. Entonces, el ejemplo, eso es lo que debemos de tratar de hacer y de fluir con la vida. Y cada acción nos va a traer a un nuevo propósito. Esa fue una pequeña decisión que uno toma ahí, es un valor que tiene la oportunidad de sembrar o no. Puede haberle dicho, guárdatelos, hijo, ya, te los encontraste. Y él va a aprender que en la vida lo que se encuentra es de él, ¿no? Pero no es así. Tenemos que aprender a infundir valor. Entonces, creo que todo este tipo de rectificaciones es parte, estas pequeñas acciones son parte de las rectificaciones que tenemos que hacer y tenemos que ir fluyendo poco a poco para poder ir mejorando, ¿no? Y esto de las vidas pasadas, vuelvo a decirlo, es un tema muy especulativo porque no tenemos la certeza, no existe alguien que nos venga a decir, tú fuiste tal, hiciste tal y por eso te pasa tal. Y como no tenemos acceso a eso y Dios así lo ha dispuesto, lo que mejor podemos hacer es, con las herramientas que nos ha otorgado, hacer nuestro mejor papel, ¿no? Creo que esa es la lección que nos podemos llevar el día de hoy. ¿De acuerdo? Muchas gracias, estimada Norma, por su participación. Muchas gracias a todos de verdad por haberse conectado a la clase el día de hoy. Estamos terminando la clase. Como siempre es un gusto. La próxima semana, con ayuda del cielo, nos volvemos a conectar en el horario habitual. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente semana y que a Dios por los llene de bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gracias. Shalom, shalom. Shalom. Gracias.